Muy bien, entonces, contando con todo lo que ya contamos y considerando que el deber de la anterior semana era leer este capítulo y hacer algo entre familia, digamos, lo que quisiera ahora más bien es hacer una especie de estudio un poco diferente. Por lo siguiente, y quisiera más bien llamar a la reflexión. Ya más o menos todos, de pronto si no leímos, ¿no es cierto?, sabemos de qué va el asunto. En términos muy, muy sencillos, el capítulo 20 de Primero de Reyes se divide en 4 episodios. El uno, que es el sitio como tal de este rey Ben Hadad de Siria, ¿no es cierto? Y lo que le dice al rey de Israel, ¿no es cierto? Le dice, quiero tal cosa. O sea, plantea el problema, ¿no es cierto? Luego, el segundo y tercer episodio son el primero y segundo enfrentamiento, en donde Israel gana, finalmente, ¿no es cierto? Y el cuarto es este episodio en donde este profeta aparece, ¿no es cierto? Y hace esta señal de que un hermano le hiera, el uno no quiere, sale un león, lo mata, después le pide a otro que lo hiera, ese sí le hiere, y finalmente herido, va un poco vendado y todo, y le plantea una especie de parábola a lo Naamán, a lo profeta, ¿cómo es? Natán, a lo profeta Natán con David, ¿no es cierto? Cuando pecó y le dice, rey, a mí me pasó esto, ¿tú qué harías? Da la sentencia, le dice, pues con tu misma boca eso es, se revela, se presenta, es uno de los hijos de profetas, y finalmente Acab se va triste porque sabe que él mismo dio su sentencia, ¿no es cierto? En términos generales. Ahora, quiero hacer un llamado a la reflexión sobre lo siguiente, y es lo que le comentaba a mi esposa antes de venir. En el lado cristiano, en el mundo cristiano, nosotros partimos de una cosa. Ay, perdón. Partimos de una premisa, ya, de una premisa. Y la premisa es la siguiente. Nosotros pensamos y partimos de la premisa de que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Cierto? De lo que dice la Biblia es así. Ahí está. Pero, especialmente en el libro de Reyes, hemos aprendido ¿qué? ¿Qué hemos aprendido al respecto de eso en el libro de Reyes? Que todo lo que dice la Biblia ciertamente es así. No, no necesariamente. Y no porque la Biblia mienta, sino porque la Biblia tiene un énfasis. Y en este caso, en el libro de los Reyes, ¿cuál es el énfasis? Es que se hicieron lo bueno, lo recto delante de Exactamente, todos. establecer una corrección moral, si se quiere, más que administrativa. Y les cuento lo siguiente, este evento de aquí, junto con el del capítulo 22, está en discusión, en debate, si se quiere, si es que realmente pasó con Acab. Por lo siguiente, porque la Biblia no cuenta nada de Acab, de sus obras y todo lo demás. Por ejemplo, vamos a ver, con Salomón, ¿quién no sabe Salomón? Hizo el tema. ¿Ya? Pero Salomón además, o sea, además de decir que fue un buen rey, que fue sabio, que fue inspirado por Dios, todo lo demás, se ve obras, ¿o no? Se ve que tuvo, ¿qué nomás? El templo, ¿qué más hizo? De obras. Su propia La casa, ¿y qué más hizo? los proverbios, eso. No, obras con el pueblo, obras como rey. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? A ver. La casa, el templo y qué más. Y para hacer eso de la casa y el templo, ¿qué hizo antes? Claro. Exacto, estableció un comercio, ¿se acuerdan ustedes? Que tuvo una flota de barcos y todo lo demás. O sea, hizo obras, se dice algunos detalles, no exhaustivos, pero se dice que hizo. Pero ustedes pasan de Salomón. ¿Y en qué se enfoca? Con Roboam, con Jeroboam y todos los que siguen. ¿En qué se enfoca? ¿En lo administrativo o en lo espiritual? En lo espiritual, se enfoca netamente en lo espiritual. Así haya sido un magnífico rey que llevó a Israel o a Judá a un momento muy próspero económicamente, puede haber sido el mejor administrador que puede haber sido un pecador como Acab. Y de hecho, Acab y el papá, ¿se acuerdan quién era el papá de Acab? ¿Quién era el papá de Acab? ¿Quién era? ¿Alguien se acuerda por ahí? Omri. ¿Se acuerdan que Omri vino siendo un general que se levantó? ¿Se acuerdan cuando mataron al rey y él tomó la rienda? Hubo una guerra civil y todo lo demás. Resulta que Omri fue un gran rey, administrativamente hablando. Esto no lo cuenta la Biblia, ¿ya? Eso no lo cuenta la Biblia porque no le interesa a la Biblia contar las cuestiones administrativas, si se quiere. Lo que le interesa a la Biblia es contar las cuestiones espirituales, morales, si se quiere, ¿ya? Ahora,
Resulta que de Omri y de Acab hay menciones de ellos en otras partes fuera de la Biblia. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el internet. Pueden buscar, por ejemplo, la batalla de Karkar. Y con doble K, con doble Q, perdón. La batalla de Karkar, por ejemplo. Y búsquenle ahí y vean ahí si es que aparece mencionado Acab, el rey Acab. ¿De acuerdo? Y alguien más busque así, busquen en el internet lo que se llama como la estela moabita y busquen ahí si es que aparece la casa de Omri, O-M-R-I. ¿Ya? Y vean ustedes qué encuentran. ¿Alguien encontró algo ya de la batalla de Karkar con Acab? ¿Qué dice? ¿Qué nomás? La batalla de Karkar. Ajá, ¿qué dice? ¿Qué más? Y Acab, si se le menciona ahí a Acab, al rey Acab que estamos estudiando. ¿Qué más dijiste? La casa de... No, eso es en la estela de Moab, eso es otra cosa. Unos que buscan la batalla de Karkar con Acab y otros que buscan la estela de Moab con Omri, con la casa de Omri. ¿Puedes deletrear la palabra carta? Como suena, solo como car, en inglés carro, pero con Q. Las dos con Q. Karkar con Q. Aquí dice la batalla de Karkar o batalla de luego. Durísimo. ¿Qué más Antes dice? de Cristo, ¿Qué más? cuando el ejército asirio dirigido por el rey Salmanasar III se encontró con un ejército aliado de 12 reyes, Ajá. coalición de pequeños reinos de Siria e Israel, en Karkar, dirigido por el rey de Damasco, Hadadezer, Ujú. también llamado Hadad Idri e identificado como el monarca bíblico Ben-Hadad II, y Acab, rey de Israel. Ajá. Y de Acab, ¿alguien tiene el dato más específico de con cuánto participó? A ver, dice aquí, la batalla de Karkar y el monolito de Kur. Ajá, muy bien. El rey Acab en la batalla de Karkar en el siglo IX a.C. Ujú. Dice, en el siglo IX a.C., en el contexto internacional era tenso para los dos reinos de Israel y Judá. Los asirios habían iniciado la conquista de la región, pero su avance fue detenido por una coalición de pequeños estados arameos, entre ellos Israel, en la batalla de Karkar en el Orontes en 853 a.C. Salmanasar III, rey de Asiria, de 858 a 824, quería conseguir lo que su padre Ashurnasirpal II nunca había logrado, hacerse con el control del norte de Siria y Cilicia. Tras consolidar sus posiciones sobre el Éufrates y en el norte con una serie de fortalezas, reunió un gran ejército para conquistar Siria y Cilicia. Su ejército entró en Siria a través de las llanuras de Siria Central y se topó con una vasta coalición que comprendía casi todos los reinos de la región. La coalición reunió a reinos que antes habían estado en guerra entre sí, pero que ante el peligro común formaron una alianza. El reino arameo de Damasco, con su rey Hadad Idri, rey de Hama Ulini, rey de Israel Acab, así como contingentes de las ciudades fenicias de Uso, Biblos, Arca, Shianu y el contingente del rey árabe Dibu del continente egipcio. Salmanasar III describió las fuerzas de sus adversarios con detalles a veces exagerados. Acab, rey de Israel, envió 2.000 carros, Ahí está. 700 jinetes y 10.000 soldados. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué resulta? Resulta lo siguiente, que en el contexto bíblico de que estamos leyendo, en realidad fue un momento muy próspero para Israel, para el reino del norte y para el reino del sur también. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Puedes verle cómo se llamaba el papá de Salmanasar III? Tercero creo que es. Salmanasar III, el papá de él. Su padre Asurbanipal, ese señor. Ya, Asurbanipal, o algo así, resulta que fue rey de lo que ahorita digamos Mesopotamia, ¿ya? En la época de Omri, del papá de Acab.
Que resulta que este señor, ¿y por qué les cuento esto todo? Verán que todo al final se une. Resulta que este señor comienza unas conquistas hacia lo que es la tierra de Israel y especialmente todo lo que es Turquía actualmente, todo eso. Y viene conquistando todo eso, ¿ya? Y resulta que cuando él muere, entra este Salmanasar III, ¿ya? Que es el hijo de este, que es el nombre medio impronunciable, ¿ya? Y resulta que el hijo de Salmanasar III sigue conquistando, pero cuando llega a Fenicia, a lo que es Fenicia, a lo que es toda la tierra de Canaán, Damasco y todo lo demás, se encuentra con la coalición de 12 reyes. Entre ellos se encuentra con la coalición de, ¿cómo es? Ben-Hadad, ¿no? Ben-Hadad, que es Ben-Hadad que aparece aquí, que también en el relato de allá de Mesopotamia, de los mesopotámicos, se le llama ¿cómo es? A Adad-Idri, ¿ya? Se le llama Adad-Idri. Resulta que hacen una coalición, todos los reinos de acá del sur, del norte, y resulta que Acab proporciona buena parte de los ejércitos para ir allá, y le logran detener. Ahora, esto da cuenta de una cosa. ¿Esto por qué es importante? ¿Ustedes se acuerdan con cuántas tropas logra reunir a Acab en la primera batalla? Aquí de primero de Reyes 20. ¿Cuántos logra reunir? ¿Se acuerdan cuántos? ¿Cuántos logra reunir? En Primera de Reyes 20, el capítulo de Reyes que estábamos leyendo. ¿Cuántos logra reunir en la primera batalla? Acá. ¿Cuántos? 232 y ¿cuántos más? Ahí mismo. Ahí mismo, amigo. 232 y... 32. No. 7,000. 7,000. 7,000, muy bien. Logra tener 232 príncipes y 7,000. ¿Ya? Pero resulta que esos 7,000 son muy pocos en comparación que lo que dice la otra fuente extrabíblica. Porque la fuente extrabíblica dice que Acab logró reunir, fíjense, 2,000 carros y 10,000 soldados. Y ojo que las fuentes extranjeras, digamos, suelen minimizar al ejército contrario. Lo que quiere decir en todo caso es que Acab tenía un buen contingente militar, lo cual no da para esta historia. Sí lo vemos. Eso por un lado. Luego por otro lado, ustedes se acuerdan y les quiero hacer así, véanle así de manera muy rápida. ¿Cuántas veces se le menciona a Acab en esta historia, así con nombre? Porque la mayoría de veces se le dice el rey de Israel, pero a Acab solamente se le menciona un par de veces, si no me equivoco. Pueden verle. Pueden verle. ¿Ya? Hoy ya lo vamos viendo, pero solo les dejo ese dato. ¿Ya? La mayoría de veces en todo este relato se le menciona el rey de Israel. El rey de Israel, el rey de Israel. Y en alguna parte por ahí se le dice Acab, rey de Israel. Pero la mayoría de veces es solamente una mención de Acab, rey de Israel. En el 13 creo que se le menciona a Acab. Pero Acab, rey de Israel. Pero en las siguientes veces solamente dice el rey de Israel, el rey de Israel, el rey de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque resulta que, y les estaba contando, el reino de Israel fue un reino muy próspero para esa época. Omri, de hecho, fue un gran rey que logró incluso dominar a los de Moab. ¿De acuerdo? Ya que eran los de al lado. Permítanme 8 días nomás y ya les busco un mapa. Si me dan 8 días les doy un mapa. Verán. Aquí justamente estamos viendo. Para no hablar de memoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, venga. Vamos a ver, ahorita estoy buscando un mapa nada más y ya llego. Ya, muy bien, ahí estamos. Entonces, aquí les muestro el mapita. Muy bien, entonces fíjense ustedes, aquí estamos en Judá y Israel, ¿no es cierto? Ahí les muestro todo, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí. Resulta que
el reino del norte, que es esto de aquí, de Israel, lo que dice aquí Israel, ¿no es cierto? Era básicamente esta parte de aquí, o sea, no era todo, sino era básicamente, permítanme más o menos señalarles, algo así, ¿ya? Sería más o menos esto de aquí sería Israel. Algo así, y ni siquiera con todo eso conquistado, ¿ya? Algo así, eso sería un poquito de por acá también, era lo que sería el territorio del reino de Israel. Con Omri resulta que les conquista a los de Moab, que es toda esta parte de por acá abajo, si no estoy mal, ¿ya? Que es lo de acá abajo. Les conquista a los de Moab y se entiende que una parte de acá, es decir, extiende el territorio. ¿Y cómo sabemos que Omri hace eso? Esto no lo dice la Biblia. Esto no lo sabemos por la Biblia, necesariamente. Esto lo sabemos porque hay una estela que se encontró en Moab, y ahí de pronto alguien que lo tenga, la estela de Moab, que ahí dice, y la casa de Omri subyugó a Moab. E incluso en esa misma estela, que es una estela, una piedra, hagan cuenta, una piedra, una estela grande, en una línea por ahí dice, y Acab dominó a Moab por 12 años. Y se le menciona en un reino extranjero a estos reyes. Lo que nos da cuenta de que Israel, o sea, el reino de Israel, de la mano de Omri y de la mano de Acab, eran muy fuertes, muy poderosos, y le llevaron a un cierto esplendor al reino de Israel. ¿Ya? Es más, el mismo Omri, acuérdense ustedes que construye Samaria, la capital. Construye Samaria y construye ya vamos a verlo, construye él ahí un palacio, Omri. Y bien, después viene Acab, ya lo vamos a ver más adelante, y Acab lo hace de marfil. ¿Ya? Hace un palacio de marfil, que incluso hay ruinas de eso, ¿de acuerdo? Entonces lo engrandece mucho, y con Acab y con Omri, y Acab su hijo, se engrandece mucho. De ahí que este relato de Primero de Reyes 20 no da para que haya pasado con Acab. Porque Acab, o al rey que se le menciona aquí, es un rey débil. Es un rey débil que no tiene mucho dominio sobre su territorio y todo lo demás. Estevita. Sí. Solamente quería ver, en Segunda de Reyes 3, 4, 5, ahí hay Ahí una está parte lo de donde Moab. dicen, ajá, sí, de que sí eran Exacto. tributarios de Acab. O sea, de lo que dijiste que no se Puedes leer, mencionaba, pero... puedes leerle por favor. Sí. El 2 creo que dice que se levantaron porque se murió Acab. Dice, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Exacto. Ajá. Muchas gracias, Tevita. Justamente. Ya lo vamos a leer en Segunda de Reyes, pero muere Acab y recién ahí los moabitas agarran fuerza y se sublevan. Y esto lo sabemos nosotros ya por la estela de Moab. Y se llama así, si ustedes lo buscan en el internet, estela de Moab, y ahí van a ver ustedes todo el tema. ¿Ya? Ahora, resulta que, como les decía, finalmente Omri y Acab eran unos reyes muy fuertes. Y no da para que tengan recién apenas una coalición de 7,000 soldados y eso buscándole. Porque lo que se ve ahí es que el rey de esta historia fue a buscar y no sabía qué hacer. ¿De acuerdo? Y por otro lado, queda también en el aire un poco de cómo es que primero se hacen enemigos. O sea, aquí Ben-Hadad, que sería el rey arameo del norte, ¿no? O sea, de Damasco, ahí cita nomás de arriba, sea enemigo. Sí sabemos por los registros de Karkar que llegaron a ser aliados, y muy buenos aliados. El perrito. Eso, entonces llegan a ser aliados, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que no da esta historia para que sea con Acab. Y hay un asunto, como les decía, muy importante. La historia está hecha para un rey de Israel. Y cuenta de un rey de Israel. El asunto de que ahí en 1 o 2 versículos se le mencione a Acab es redaccional. Según se llega a saber, esta historia, incluso la del capítulo 22 de Primero de Reyes, parece ser de uno de los descendientes de Acab. Especialmente de Ocosías, creo que es, o Jeconías, alguno de los que sí. Es decir, del nieto o del bisnieto de Acab, finalmente, cuando ya Israel estuvo mucho más debilitado. ¿Ya? El asunto es que, de alguna manera, viene a estar aquí. Viene a estar aquí esta historia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. Entonces, lo primero es que no necesariamente, o al parecer, no fue Acab el que estuvo en esta historia, ¿ya? A pesar de que se le diga Acab. Ahora, ¿por qué se le menciona aquí a Acab? Porque, según el relato bíblico, no importa cuán buen administrador haya sido, Acab fue un rey pecaminoso, que incluso si somos más
más críticos, si se quiere, incluso con el mismo texto bíblico, no llegamos a esa conclusión. Por lo siguiente, Acab no se dice de Acab que él haya sucumbido al culto de Baal. Lo que se dice es que él permitió que la esposa ponga el culto. Pero no se ve que él haya participado de ese culto. Es más, se le ve en algún momento sí teniendo alguna participación con Elías. ¿Se acuerdan ustedes? Con el mismo Elías, y él mismo reconoce de alguna manera en el episodio del monte, ¿no es cierto?, que el Señor es Dios. Entonces, y otro dato además, con Acab, el hijo de Acab, vean ustedes cómo se llama, no me acuerdo, cómo se llama el hijo de Acab, el que hereda del trono después de él, tiene un nombre teofórico. Y se retoman a partir del de Acab los nombres teofóricos, es decir, los nombres que tienen el ya en el nombre. ¿Ya? Pueden verle, no me acuerdo cómo se llama. Pues préstame tu libro. Ocosías, por ejemplo, es Ocos y ya. Algo así es, ojos ya, alguna cosa así es. Pero el ya, el Elías, que ponen ahí al final, siempre va a ser ya, nombre teofórico. Incluso va a tener una descendiente mujer que va a ser reina, que es Atalía. Y el otro nombre que es Jeconías, creo que es. Si no me equivoco, bueno, ¿cómo es? Joacás. Joacás también es nombre teofórico, Yehoacás. Entonces, instaura de nuevo nombres bíblicos, nombres teofóricos. Entonces, Acab, al parecer, no fue tan malo, pero a los ojos de los que escribieron la Biblia, fue un rey muy malo. ¿Ya? Pero administrativamente, si queremos ser un poco más justos, si se quiere, o si se quiere más precisos con todos los datos que ya se tienen, la dinastía de Omri en realidad fue una buena dinastía. Fue una buena dinastía, en cuanto a lo administrativo especialmente. ¿Ya? Porque llevaron a Israel a un periodo así de esplendor. Tenían una fuerza militar lo suficientemente potente como para aliarse con 12 reyes y hacerle frente a los mesopotámicos. ¿Ya? Y según se entiende y se puede hacer algunas cuentas, incluso esa fuerza logró que Judá también abajo, con los reyes que estaban en su tiempo abajo, también subsistan y tengan cierto esplendor. O sea, no fue tan perverso así alguna cosa. Lo que sí es que justamente permitió y tuvo un matrimonio muy criticado desde la perspectiva, pero moral. No estratégica humana. Fue un matrimoniazo, si se quiere. ¿Por qué? Porque se casó con la princesa de los fenicios. Entonces fue un matrimonio, pero estratégico. O sea, muy inteligente el hombre, el papá especialmente. Ya, entonces fue un tema así. Ahora, entonces lo primero que les quería decir es, en resumen, este pasaje de Primero de Reyes 20 seguramente no fue con Acab. Seguramente no fue con Acab. Pero veamos qué pasa. Veamos qué pasa, ¿de acuerdo? Vamos entonces. Ahora, la reflexión entonces que les quería hacer, ¿no es cierto? Y que estábamos diciendo, es que nosotros partimos de que lo que dice la Biblia es así. Y ahorita estamos viendo que no necesariamente. ¿De acuerdo? Este es un relato que seguramente fue de Joacim o Joacás o alguno de los descendientes de Acab. ¿De acuerdo? Pero en todo caso vemos que está en este lugar. Y ahora vamos a ver por qué. Porque justamente se quiere relatar o se quiere dar algún punto, como veíamos y lo que comentábamos, el resumen, digamos, de todo esto, es que, la sensación que nos deja es que Acab era un rey malo y que incluso no sabía tomar buenas decisiones. Es decir, es una historia que está puesta ahí para desacreditarle a Acab. ¿Me explico? Pero cuando sabemos por otros lados que en realidad no fue tan malo el rey. ¿Me explico? Entonces, lo que les quiero decir con esto es, cuando leamos especialmente los libros de los reyes, no es un buen momento, no es un buen libro para tomarlo como consulta, como que si eso fuera así, sino que siempre el libro de reyes, los libros de los reyes van a tener una connotación, van a tener un propósito detrás. Y esta es una historia que está hecha con dos propósitos, según dicen varios estudiosos. La una, como una burla a Acab, y la otra, justamente, como una burla a Hadadezer. ¿Ya? Porque Hadadezer era uno de los reyes más fuertes. Y cuando aquí se le presenta perdiendo 2 veces, pues es una burla. Y es para decirle, nosotros somos más que ustedes. ¿De acuerdo? Entonces ese es como el objetivo en general de esta historia. Pero más allá de eso, quiero llamar la atención también a que seamos mucho más prolijos en los detalles. Por lo siguiente, vamos a ver. ¿Cuál era la petición de Hadadezer? De Ben-Hadad. Dije mal, de Ben-Hadad. ¿Cuál era la petición? Dame tus hijos, tus mujeres y tus ojos.
No, esa es la segunda. ¿Cuál es la primera? Porque hace dos peticiones. ¿Cuál es la primera? Quería, A ver, léale, ¿cómo dice? Léele. quería, Hermana, dime. quería le dice tu plata y o tu oro y las mujeres y sus hijos, esa. Muy bien. ¿Cómo le dice? Pero leamos el versículo. Está muy bien, hermana, digo. Pero ¿cómo dice? Ya. Dice, Está muy así ha bien, dicho pero veamos cómo dice. en Por el favor. 3. Ajá. Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Muy bien. Hasta ahí. Y ¿Esto qué se entiende? ¿Qué se entiende de ahí? Que le dejan solo. Le quita todo. ¿No? quería todo lo de él. ¿No? No, señor. Ah, ¿Saben cómo se entiende esto? A ver, si yo le digo, por ejemplo, yo llego a casa de Dianita, que le tengo el reto. Si yo llego a casa de Dianita y le digo, Dianita, o le mando un mensajero y le digo, Dianita, sírvase mediante la presente saber que su casa es mía. A partir de hoy su casa es mía. Y todo lo que está ahí es mío. ¿Qué se entiende? era ¿Qué es una eso? orden, una Ya, pero, orden. muy bien, pero o sea, legalmente eso qué implica? Legalmente eso qué implica. Si yo vengo y le digo, desde aquí en adelante, sus posesiones son míos. ¿Invasión? O sea, Invasión, o pero, muy bien. usurpa una propiedad que no es de él. Ya, pero le estoy votando. No. No, No le estoy votando. Le estoy solamente diciendo, a partir de ahora yo mando. De a partir de ahora yo mando. Si yo llego, por eso les digo, si yo llego y le digo, Martita, por decir algo, ¿no? Martita, de aquí en adelante, présteme la matrícula de su carro, este es mío. ¿Qué hago? Lo que único que le digo es, usted ya no es dueña de su carro, ahora el dueño soy yo. Pero usted siga con su carro. Siga con el carro, pero el dueño soy yo. ¿Ya? ¿Por qué? Claro. Exacto. Es cierto. Pero ¿cuál es el asunto? Rey que le digan esto, le está quitando la autoridad. Exactamente. ¿Qué es lo que le está diciendo básicamente? Y eso es algo que es una figura que existía en la época. Había reyes como los de Israel que tenían un reinado bajo, digamos, un reinado más amplio, pero había otros reyes que eran más fuertes y había incluso unos reyes que eran solo reyes como de ciudades de estado. Y estos reyes más chiquitos, que algunos les suelen decir reyesuelos, en realidad y por lo general eran lo que se llama reyes vasallos. Es decir, eran reyes, pero dependían de alguien más. Y de hecho, este Ben-Hadad, cuando dice que consolida 32 reyes, uno se imagina 32 reyes. No, eran reyes vasallos. Hagan cuenta que eran como reyes pequeños, de ciudades apenas. Entonces tenía un buen ejército, claro, y 32 reyes, uno suena un montón. Uno piensa, no sé, como el faraón y así. No, eran reyes más bien chiquitos. Pero tenía dominio sobre 32. Entonces era bastante. Como Era los bastante. alcaldes. Exacto, como decir, algo así. Entonces tenían su autonomía, pero no eran totalmente autónomos. Dependían de un rey superior. Y lo que está haciendo en un primer momento este Ben-Hadad es decirle, ahora tú eres mi vasallo. ¿Ya? Y por eso es que en un momento este rey de Israel, que no dice que es Acab, solo dice el rey de Israel, le dice, ok, ¿sí o no? ¿Se opone? No se opone. Entonces, ¿por qué se siente débil? Exacto, porque se opone y dice, bueno, a la final dependo de vos, eso significa que hagan cuenta que es como más o menos, sirve mucho, nosotros por ejemplo, el Ecuador hoy es un país vasallo, hablando en términos así. O de cualquier otra potencia. En su momento fue de China, en su momento fue de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ecuador es autónomo, autónomo, autónomo. No. En el momento en que a quien le debemos nos requiera las tropas, por más presidente y lo que sea, tendrá que decir sus órdenes y vamos a pelear por lo que sea. ¿Me explico? Básicamente, ¿cierto? Ecuador es un entonces decía un buen ejemplo de un rey de un estado vasallo. Es grande, tiene su riqueza, su autonomía, pero no es autónomo. No es realmente autónomo. ¿De acuerdo? Israel era eso. Muchísimas gracias. Israel sería, El reino de Israel. o quiso ser. Digamos, en este momento iba a ser, o sea, estaba a punto de perder esa autonomía, ¿no? Sí tenía algunos acuerdos y todo, era por ejemplo él el que mandaba sobre Moab.
en su momento, ¿ya? Pero en este momento al rey de Israel que le haya tocado no era Acab, ¿no es cierto? Le están diciendo, ahora tú vas a ser mi vasallo. Y el rey dice, ok. Es decir, de cierta manera gano. ¿Qué gano? Protección. Porque tú vienes, tú eres un rey más grande, más fuerte. Por lo tanto, gano yo protección, tratados comerciales. No parece tan malo que vengas y yo te deba algún tributo a vos. ¿Ya? Por eso él no se opone. Pero ¿cuál es el segundo mensaje? ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué añade? Ajá, le dice tus hijos los buenos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Pero qué más? Tus hijos hermosos son míos. Algo más le añade. Ajá. Tu plata y tu oro, tus mujeres, tus hijos me darás. Exactamente, al final, ¿qué dice? Me darás. Entonces, fíjense, al segundo momento ya no solamente quería ser autoridad, además ya quería Posesión. que le dé. Ahí sí, ya presta. Ahí es cuando este rey de Israel salta y dice, espéreme un ratito, porque eso ya es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, una cosa es que solamente me reconozca, yo te reconozca a ti como mi autoridad, mi superior, y yo te dé algún tributo, alguna cosa. Con eso vaya y venga. Pero otra cosa es que tú me pidas que ya te dé todo. Y eso vamos a ver. Entonces, fíjense que, como suele decir, ustedes han escuchado este dicho, que va a sonar raro, pero el diablo está en los detalles. ¿Han escuchado ese dicho? Ya. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, hay que ser muy minuciosos. Y fíjense que nadie lo vio. Todos pensaron que era lo mismo cuando leyeron la cuestión. Y no es. Hay dos peticiones diferentes. Aparentemente es igual. Porque en todas dicen tus tierras, tus hijos, tus mujeres, todo es mío. Ya. La diferencia es que en la segunda petición le dice, me darás. Y además mañana. ¿No es cierto? Fíjense ustedes. Dice, y además mañana, ¿qué más dice? Acá dice que mañana a esta hora enviaré a mis Exacto, funcionarios fíjense. a registrar tu palacio y las casas de Tus siervos, ajá. Y sucederá. todo lo que más valore. Exacto. Y es más fuerte como le dice, literalmente dice, y sucederá que pondrán en su mano todo lo deseable a tus ojos y lo llevarán. Entonces ahí sí le está diciendo requisa, pan. O sea, y les Ya dice, exigente, ¿no? ya exigente, dice, y es más, van a hurgar en todo lado, dice. Entonces ahí es cuando el rey de Israel dice, deme chance. Y va y consulta primero con los ancianos. ¿Y los ancianos qué le dicen? No. O sea, no. No le obedezcan. Exacto, no le escuches, no le pares bola, ponte firme. ¿No es cierto? Y después finalmente aparece un profeta, incógnito, no se sabe quién es, de los tantos que había en la época. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Qué le dice el profeta? A ver, léale, ¿qué dice? Como solía decir un profesor mío, no se invente, ¿qué dice? Léale. En el 14, ¿no? ¿Qué dice? Desde el 14, digamos. Ahab le preguntó, ¿y quién me ayudará a derrotarlo? Y el profeta respondió, así ha dicho el Señor, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Ahab volvió a preguntar, ¿y quién atacará primero? Y el profeta le dijo, tú atacarás primero. Entonces Ahab pasó revista a los siervos, a los jefes de las provincias. Vamos ahí, hasta ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué le dice el profeta? Les voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, ¿qué le dice el profeta? Primero, fíjense que es interesante por eso la respuesta, ¿no? Que le dice el Acab le dice, no, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, pero lo otro, no. ¿Ya? Y ahí dice, y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria es suficiente para los puños de todo el pueblo que está a mis pies. O sea, estaba muy prepotente, le decía, básicamente te voy a destruir. ¿Ya? Y le dice, y el rey de Israel, fíjense, no dice Acab, el rey de Israel dijo, díganle que no se alabe el que se ciñe, sino el que se desciñe. ¿Alguien entendió ese dicho? ¿Qué entienden por ese dicho? Que se ciñe. ¿Qué es ceñirse? Que se pica. Amarrarse. El que se amarra, muy bien, especialmente ya. No, Ya, que se ponga bien la correa. ya, muy bien.
Entonces, ¿cuál es el asunto? No se alabe tanto el que se amarra que el que se desamarra. ¿Alguien que me explique? Que no se alabe tanto antes de ser las cosas dadas. ¿Ya? Pero ¿cómo extiendo esto del que se ciñe que el que se desciñe? El que se amarra y el que se desamarra. Por eso, pero... El que se sigue está realista para la batalla con las intenciones de ganar, de someter. Pero el que se desciñe sería más bien el que ya le enfrentó y que también... Exactamente. Vamos a ver exactamente. ¿Cuándo alguien se ciñe? Cuando va a la guerra. ¿Y cuando alguien se desciñe? Cuando ya ganó y ya terminó la guerra. Entonces es muy, muy interesante este dicho, que le dice, no se alabe tanto el que se prepara para la guerra, sino como el que ya viene de la guerra. Básicamente es no cantes victoria todavía. ¿Ya? Entonces fíjense cómo le juega también la psicológica. Y dice, y sucedió que conforme él oyó esta palabra, el rey el Hadadezer, ¿no es cierto? Le dice, mientras bebía con los reyes en Sucot, dijo a sus siervos, preparen. Y ellos prepararon contra la ciudad. Entonces aquí ya está sitio, acuérdense que Samaria está rodeada, parecería una mala idea, y dice, y aquí les decían, y aquí es cuando le mencionan a Acab. Y se acercó un profeta a Acab, rey de Israel, pero ya sabemos que no necesariamente es Acab, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entrego hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. Y dijo, ¿por quién? O sea, ¿por mano de quién? O sea, ¿quién sale a la guerra? Le está diciendo. Y dice, así ha dicho el Señor. ¿Cómo traducen ahí? Siervos de los príncipes. Ahí no dice así. ¿Alguna otra versión que diga diferente? No, ¿por mano de quién dice? En el 14, ¿cómo pone? Los siervos. Por los siervos pone, ¿no es cierto? Los jefes de las provincias. Los siervos de los jefes, ya, muy bien. ¿Alguna otra versión que diga diferente algo? ¿Aló? ¿Sí, Dianita? Dice, respondió, los jóvenes que sirven a los gobernadores de las provincias. Muy bien, así bien. Muy bien, exactamente. Ahí no dice los siervos, ahí dice Nearim. Y Nearim viene de Naar, que suena joven. Entonces, ¿qué está diciendo? Manda a los jóvenes príncipes de las provincias. Es decir, no manda a los soldados experimentados, manda a los inexpertos. Fíjense ustedes, es un típico caso de los que le gusta el Señor. Ganar una batalla con una estrategia que a ningún ser humano se le ocurriría. Si estoy rodeado, estoy sitiado, no voy pues a mandar a los más novatos. Mando a los experimentados y me armo y todo lo demás. Justamente en el 14, ¿no? Que el rey, bueno, aquí dice acá, le dice por mano de quién. Es decir, o sea, ¿y quién va a pelear? Exacto. Así se ve que en ese entonces es un reino debilitado. Ajá. Sí, porque históricamente, y ya acabamos de ver que en los tiempos de acá sí tenía un ejército preparado. Sí había. Dispuesto. Ajá. Entonces cuando el profeta le dice, sí, tú vas a ganar, el Señor te va a entregar, te va a dar la victoria, y entonces la primera pregunta este rey dice, ¿y cómo? ¿Y con qué? ¿Y con qué? ¿Quién? O sea, es porque no tenía. No tenía, exacto. No tenía un ejército bien dispuesto. Muy bien. Y la respuesta del Señor es con los novatos. Ahora imagínense ustedes. Con los jovencitos. Claro, con los novatos, con los jóvenes de los príncipes de las provincias o de los distritos. Y Acab le dice, ¿y quién arma la batalla? Ahí no ¿cómo lo ponen aquí? ¿Quién comenzará? No, ahí no dice quién comenzará. Ahí dice, ¿y quién arma? O sea, ¿quién organiza la batalla? Y la respuesta es, tú. Ahí se entiende. Fíjense qué diferente como dice la Reina Valera, ¿no? ¿Quién sale? Los siervos. ¿Y quién empieza? Tú. No. Dice, ¿quién sale? Los novatos. ¿Y quién arma? ¿Quién arma la estrategia? Tú. ¿Con qué gente? Con los novatos. ¿Y quién arma la estrategia? Literalmente ahí dice, ¿quién amarra? ¿Quién amarra la batalla? Tú. Estamos en el 15, en el 14. Primero de Reyes 20:14. Estamos haciendo algunas anotaciones sobre la corrección, ¿no es cierto? Sobre la traducción, digamos. Dice, entonces decíamos, ¿no? ¿Quién sale? No, ahí no dice los siervos, dice los jóvenes de los príncipes, o sea, los novatos.
Segundo, le dice, ¿y quién arma la batalla? No dice quién comienza, ¿no? Dice, o sea, ¿quién encabeza? Porque después vamos a ver que no encabeza el nada. Lo que dice es, ¿quién arma? ¿Quién diseña? Exactamente. ¿Quién diseña la batalla? Tú. ¿De acuerdo? Dice, entonces él enlistó a los jóvenes príncipes de las provincias y eran 232, poquitos. En realidad eran pocos. Y además novatos, inexpertos. Luego enlistó a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Entonces se va con un ejército de 7,232. Ahora eso, contra una coalición de Ben-Hadad con 32 reyes, así eran chiquitos, pero 32, era David contra Goliat, típico, ¿no es cierto? Y dice, y salieron a mediodía, además salen a mediodía, ¿ya? Y dice, ¿no? Y dice, fíjense, y salieron, eso en el 16, ¿no? Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en Sucot. Ahí dicen las tiendas, ¿no? Ahí no dicen las tiendas, ahí dice Sucot. ¿Qué pasa? ¿Por qué traducen tiendas? Porque ven Sucot y traducen tiendas y piensan que están en sus tiendas de campañas. Lo que se entiende es que más bien había una locación llamada Sucot, ¿ya? Eso básicamente. Él y los reyes, los 32 reyes que le ayudaban, y los jóvenes príncipes de las provincias salieron primero. Entonces imagínense que además el batallón que encabeza es un batallón inexperto de 232 personas. ¿Ya? Y ese es el que encabeza. Y dice, y Ben-Hadad había enviado a alguien y le dio aviso diciendo, hombres salieron de Samaria. Entonces dijo, si han salido por paz, préndanlos vivos, y si han salido para pelear, préndanlos vivos. O sea, cójalos de rehenes, no los maten. Salieron de la ciudad los jóvenes príncipes de las provincias y el ejército detrás de ellos. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyó el sirio persiguiéndoles Israel. Pero el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó con un caballo y con jinetes, y salió el rey de Israel e hirió al caballo y a los carros, e hizo en Siria una gran matanza. Hasta ahí. Entonces, fíjense, esto vale la pena decirlo. Esto está ocurriendo, y aquí les comparto de nuevo la pantalla, el mapa. Está pasando aquí, en esta región de aquí, que es un poco montañosa, ¿ya? Que es la región de Samaria. Samaria, toda esta parte de aquí, todo esto y todo es como una mini cadena montañosa. Entonces sí es cierto que está pasando en la montaña. Ahora, no era exactamente las montañas, unas así picos y no. En realidad Samaria estaba sobre una especie de planicie, sobre una meseta, digan ustedes, que de hecho se subió un poco más y todo lo demás, pero en realidad está cerca, digamos, está rodeado de montaña, sí, está en una región montañosa, pero no es a nivel del mar, quiero decir, ¿ya? Entonces eso básicamente. Entonces esto está pasando aquí en Samaria. Entonces, primer punto, ganan, ¿no es cierto? No nos dice que celebraron, que dieron gracias, no importa para la historia, y para la historia no importa. ¿Qué sí nos dice? ¿Qué pasa después? Que a la vuelta de un año el rey va. ¿Y cómo saben que a la vuelta de un año? Exacto, un profeta viene y les dice, ¿no? Esfuérzate, porque a la vuelta de un año van a venir otra vez contra ti. Y nos cuentan cómo es que en cambio el ejército de Ben-Hadad se está reforzando. Y fíjense ustedes, ahí les pregunto, ¿cuál es la estrategia de Ben-Hadad para el segundo round? A ver, ¿cuál fue? La llanura. 1, la llanura. 2, ¿qué más? 1, la llanura, y le dicen, no, la llanura, vamos ya no en la montaña, porque al parecer su Dios es Dios de las montañas, vamos al llano y quizá ahí tenemos más ventaja. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue lo siguiente que le aconsejaron? Porque los que le dijeron esto fueron los consejeros de Ben-Hadad. No salió de Ben-Hadad esto, salió de los consejeros. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya. Bueno, si saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Exactamente, le dice. Y lo segundo es, sácales a esos 32 reyes que no te sirvieron para nada. ¿Ya? Y ponga gente que sepa. Es decir, que se entiende que la coalición que él había formado con sus 32 reyes era que cada rey fugía de general de un escuadrón. Pero ya se vio que esa formación no sirve. Entonces lo que le dice, sácales a esos reyes y pon sobre cada tropa gente que sepa pelear. O sea, ahí ponen capitanes, generales, etcétera. En general, alguien que sepa dirigir la batalla. ¿Qué más? ¿Qué más dice después? Dice, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste.
Exacto. Caballo por caballo y carro por carro. Exactamente. Y tú vuelve a fortalecerte porque al parecer les acabaron. Fórmate de nuevo otro ejército, ni más ni menos, y con eso vuelves y les atacas. ¿Cierto? Ahora cambian de estrategia. Ya no van a Samaria. Ahora, ¿a dónde van? ¿En dónde se da esta segunda batalla? Afec. Vamos al mapa. ¿Dónde está Afec aquí? Afec está aquí arriba. Aquí está Afec. Fíjense, está cerca del mar de Galilea, mientras que el otro pasó acá en Samaria. Se reunieron aquí en Afec. ¿De acuerdo? ¿Y qué más dice? También los israelitas pasaron por revista, se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios. Muy bien. Acamparon frente al campamento sirio como si fueran dos pequeños rebaños. Muy bien, ahí vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, resulta que ya el ejército sirio hace su estrategia y efectivamente a la vuelta de un año, como estaba profetizado, vienen otra vez. Ya no a Samaria, vienen a la llanura, ¿cierto? Se encuentran ahí en Afec. Y el asunto, y aquí viene lo raro, ¿no es cierto? Lo llamativo. Como decían, ¿no? Si es que ya le dice que viene en un año, esta persona no sé qué hace, pero al parecer no se fortalece. O en qué sentido se tenía que fortalecer, alguna cosa. El asunto es que no nos dice incluso mucha seña de qué hizo. Lo único que nos dice es que llegado el tiempo, fíjense, ahí les comparto de nuevo la pantalla del texto, dice, fíjense, y sucedió que a la vuelta de un año en el 26, ¿no? Ben-Hadad enlistó al ejército de Siria y subió a Afec para guerrear contra Israel. Los hijos de Israel fueron enlistados, aprovisionados, o sea, comieron, tuvieron provisiones y fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebaños expuestos, ya lo vamos a ver. Entonces, al parecer, fueron más o menos con el mismo contingente, lo que quiere decir que en realidad o una de dos, o no hizo nada o en realidad no había más que hacer, que era lo que tenía Israel. No era Acab. Ya vimos que no era Acab, el rey de Israel. No se sabe. Y en el Ben-Hadad todo un año para estudiar qué es lo que pasó. Exactamente. Y fortalecerse y reorganizar su ejército, ni más ni menos un ejército así de poderoso. Y como suelen hacer, y ya les digo esto de que por ejemplo cuando un líder pierde y cambia a sus líderes, a su gabinete, pasó acá. ¿Ya? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no es estrategia nueva. ¿Ya? Aquí vemos que cuando alguien pierde, cambia de estrategia, ¿no? No necesariamente cambia la estructura, sino cambia las cabezas. En fin. Ahora, resulta que aquí también viene un problema. ¿Por qué? Porque al parecer, como les decíamos, no se dice por qué, pero una de dos. O no hizo nada para fortalecerse, o no tenía nada para fortalecerse. Al parecer es lo segundo. O sea, al parecer en realidad no había más. Porque acuérdense que lo que logró era esos 232 y los 7000. O sea, no había más. Entonces, al parecer que en un año lo único que pudo haber hecho es entrenar, qué sé yo, por el estilo, ¿ya? El asunto es que aquí ponen en el 27 que el pueblo era como dos rebaños pequeños de cabras, ponen, ¿no es cierto? El asunto es que esa palabra ahí en hebreo es bien complicada de traducir, ¿ya? Porque ahí no dice dos rebaños, lo que sí es cierto es que no dice dos rebaños pequeños, ¿ya? Y de pronto les puedo pedir que veamos en alguna otra versión si dice algo diferente. Este versículo 27 al final, que dice que cómo era el ejército de Israel. Acá dice que eran dos pequeños rebaños, ¿no? Y algunos pondrán dos rebañuelos, ¿no? Dos rebañuelos. Ya, no. ¿Alguna otra versión que diga diferente? Muy bien. ¿De pronto alguna otra? Sí. El 27. Aquí nos ponen algo. Dice manadas de cabras, ¿no? Ok, no. Dice, fueron dos rebaños y ahí viene el asunto. Lo que traducen como pequeños, en realidad no es pequeños. Y es una palabra, como les decía, bien difícil de traducir. Porque la idea que da de esa palabra es más bien de exposición.
O sea, dos rebaños, o sea, acuérdense que ¿por qué se da el problema? Porque no es un tema de cantidad, en realidad, ¿ya? No es un tema de cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cabras, a diferencia de las ovejas, por ejemplo, no se les suele encerrar. Las cabras, por lo general, se les suele tener más dispersas. De ahí que algunos, por ejemplo, suelen decir que en realidad no es que estaban como dos rebaños pequeños de cabras, sino dos rebaños dentro del territorio que come una cabra o las cabras. Entonces, intentando decir que era bastante. Que era bastante, ¿ya? Pero el asunto es que aquí más bien da la idea de que son dos rebaños desprotegidos. Dos rebaños sin, ¿cómo se dice? Sin corral, puedo decirlo así. Como dos rebaños sin corral, o sea, expuestos, ¿ya? Desprotegidos. Ese es el asunto. No son pequeños necesariamente, sino simplemente desprotegidos. Aquí dice, los hijos de Israel fueron numerados. ¿Puedes decirlo más altito, por favor? Los hijos de Israel fueron numerados y fueron a encontrarse con ellos. Y Israel acampó delante de ellos. Lucía como dos manadas de cabras, mientras que Aram llenaba la tierra. Exactamente, ahí no le traducen incluso la palabra, porque solo dicen lucían como dos manadas de cabras, ¿ya? No traducen la palabra, pero ahí dice como dos rebaños expuestos, es lo que traducen acá, pequeños, dos rebañuelos, ¿ya? Son dos rebaños expuestos de cabras, y dice mientras que los sirios llenaban la tierra, eran un montón, claro. Entonces una vez más se ve el tema de mucho frente a poco. Importante que digan cabras, ¿no? Porque si dicen dicho ovejas, las ovejas usualmente están más juntas. Claro, y tienen... Pero en cambio la cabra sí está dispersa. Está dispersa, tiene otra forma de... O sea, discúlpeme, había tres pelagatos. Algo así, o sea, eran poquitos y desprotegidos. Y las cabras son desordenadas. También, exacto. Entonces, fíjense que el panorama tampoco era mejor que el del inicio, ¿ya? Los que tuvieron en realidad un año para fortalecerse fueron los otros, y que sí, armaron y todo lo demás. Bueno, ahorita viene la revancha, ¿no es cierto? Y dice, y se acercó el varón de Dios del rey de Israel y dijo, ¿y ahí qué le dijo? Vamos otra vez. ¿Qué le dijo el varón de Dios? Esto, haciendo así en palabras muy más coloquiales, lo que le dijo, estos vienen confiados porque vienen pensando que perdieron porque estaban en la montaña. Ahora están en el llano, pero ahora estos van a aprender que también Dios es el Dios del llano. ¿Ya? Y esto, fíjense ustedes que es algo muy interesante, que tiene que ver con una cuestión antropológica, si se quiere. Y es lo siguiente. Siempre la gente, por lo general, nosotros, digamos, ¿cuál es la diferencia de nosotros con cualquier otra persona? Que nosotros, ustedes han visto este meme que suele decir que sale de una operación muy difícil y sale el médico, ha sacado el aire y sale ya con los familiares y le dice, hicimos todo lo que pudimos, su familiar se salvó. Y el familiar dice, gracias a Dios. Y el médico se queda como que, ¿y yo? ¿Cierto? Bueno, esto es una forma muy propia nuestra, de que cualquier cosa, para nosotros le atribuimos a Dios. Así sea que el que operó y se sacó el aire y todo lo demás y la sufrió, fue el médico. Pero nosotros decimos, gracias a Dios se salvó. ¿Me explico? Porque para nosotros, nuestra forma de pensar, todo depende de Dios. Y está bien, no digo que esté mal. Sí es cierto que hay que ser un poco más reconocidos con los médicos, o con los que nos ayudan, pero para nuestra forma de pensar, si es que algún funcionario público nos ayudó, es gracias a Dios. ¿Me explico? Si es que el semáforo se cambió, es gracias a Dios. ¿Me explico? Y eso está bien. Pero lo que quiero decir es, para los que no ven así la vida, ¿qué es? Esfuerzo. Es esfuerzo. Tiene otra explicación. O sea, no es Dios, pero hay otra explicación y no se quedan que, bueno, algo va a pasar. No, se explican de otra manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicaron ese fenómeno de la pérdida? O sea, la ganancia de Israel, la primera ganancia, para los israelitas, ¿qué fue? Dios. Pero para los otros fue, ¿qué fue? También Dios, pero no fue porque Dios es mejor, sino fue porque, estaban a larga, más allá de referirlo a Dios, ellos lo refirieron y lo entendieron como es que pelearon en su terreno. ¿Me explico? O sea, le dieron una explicación, digamos, geográfica. Le dieron una explicación geográfica. Claro, me ganaron porque estaban en su terreno. Claro, si yo les saco de su terreno, veamos si es que me ganan.
A la larga, digamos, todos estos debates de tu Dios y mi Dios no es otra cosa, sino se puede ver también desde otra perspectiva, fíjense. Incluso para que a nosotros a veces nos desarman, porque para nosotros todo es gracias a Dios. ¿Me explico? Pero en cambio el otro no está viendo que todo es gracias a Dios. El otro sí está viendo el problema más real. Y a veces ahí nos ganan. Porque si yo le digo al médico, vea, voy a orar para que Dios le ilumine, el otro va a decir, vea, usted puede orar o no. Que eso depende de cuánto yo haya estudiado y de cuánto yo tenga experiencia. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense que eso nos invita a nosotros a tener también otra perspectiva de la realidad. Que es cierto que Dios tiene una influencia enorme y tiene el control y todo, pero no por eso podemos dejar de ser ciegos a la realidad como funciona. Dicho de otra manera, no voy a decir, Dios bendito Señor, ilumínale a este practicante que le opere de corazón abierto a mi familiar. ¿Me explico? O sea, ¿sí me explico? Claro. Pero también eso que es bueno reflexionar, porque a veces como que nos volvemos irresponsables, ¿no? También. Y lo que tú dices, o sea, poner las manos en alguien que no sabe y oremos. Claro, oremos. Exacto. Claro, es bastante irresponsable, a veces desesperado, no siempre es irresponsable, pero es un tema de, a veces uno se queda con la mirada muy corta. Entonces, lo que esto también nos enseña ya para nuestra vida práctica es, veamos la realidad, o sea, como que se suele decir, o sea, con los ojos sí en el Señor, pero los pies bien puestos en la tierra. O sea, si me van a atacar, digo, sí, gracias Señor, me voy a preparar todo, en tus manos confío, pero al final el que tiene que agarrar la espada soy yo. No es que va a venir aquí literalmente y voy a estar así solo viendo cómo se matan. A veces ha pasado casos que sí, pero en este caso no fue de esos y sí les tocó salir y armarse y pelear. En esta realidad de espacio-tiempo, que es en donde nos movemos, todas las cosas tienen esa naturaleza. O sea, no podríamos esperar una cosa sobrenatural o fuera de este contexto. Siempre. ¿Ya? O sea, tiene que darse una situación dentro de esta realidad. Claro, ¿sí? o sea, exacto. Ahora, el asunto es que Dios gobierna esta realidad. Exacto. Sí, para quienes tenemos la gracia de haber sido destapados nuestros sentidos espirituales para tener conciencia de que Dios gobierna. Sí, pero mucha gente que no es creyente no mira eso, entonces solamente está lo que está frente a sus ojos. Claro. Y llega el hecho natural o hasta donde su capacidad o su previsión le permite. Claro. Ya, y es exitoso en la medida en la que es bueno, se prepara, es lo que sea. Por ejemplo, el diluvio fue un hecho sorprendente, o sea, más allá de lo esperado. Sí, pero algo que es dentro de esta realidad. Sí, dado por Dios, que destapó las fuentes de los cielos y de la tierra y que se produjo una inundación de esa magnitud. Sí, pero es algo parte de la realidad, o sea, no es algo fuera de este mundo. Exacto. Sí. Eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, no esperemos una situación fuera de este mundo, sino que todas las cosas van a ser dentro de esta realidad. Claro. Entonces, si nosotros tenemos ahí nuestra participación, Exacto. estamos guiados, la mente, en las decisiones, los sentimientos, la actitud, todos nuestros sentidos están siendo guiados y controlados por parte del Señor. Ese sería el gobierno, ¿no? Claro. De Dios sobre todo, pero la realidad es la realidad. Exactamente. Y hay que saber analizar la realidad. Exacto. O sea, eso, no hay que ser ingenuos. Y a veces los cristianos pecamos mucho de ingenuos. Como decía Lales, decir, Dios me ha de ayudar y... no es tan así. El asunto es que hay que ser mucho más sensatos. Por eso es que, vean, ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesús les dijo, vean, yo les mando como ovejas entre lobos? Pero no es para que nos coman, obvio. ¿Por qué creen que el Señor les dijo, vean, sean mansos como palomas, pero... Ya, pero es que es de eso, o sea, porque es que, a ver, hay que ser lo uno sin dejar de ser lo otro. O sea, a veces uno piensa que ser cristiano riñe con ser realista. Y no. A veces también, al menos desde mi experiencia con Michelle, a veces uno por ser cristiano no puede hacer la voz. Te resulta muy extraño hacer la voz. Pero hay momentos en donde necesitas sí o sí hacer la voz, porque el otro no te puede escuchar. Así estemos frente a frente. El momento que yo estoy con una comanda, tengo que gritarle al otro
que venga por la comanda y tengo que alzar la voz. Claro. O sea, no es o sea, todos son contextos, no es Claro. lo mismo en la situación que otra situación. Claro, exactamente. Exacto. Entonces, fíjense, por eso les digo, estos episodios de Reyes nos sirven mucho para eso, para saber cómo, que de eso va la vida, a la final. Nosotros pensamos que ser cristiano es, no sé, el cristiano viene en un molde. No, el cristiano no habla mal, no sé qué. No, no necesariamente. El cristiano es una persona muy práctica, si se quiere, muy versátil. No porque, como decía este comediante Groucho Marx, no sé si ustedes han visto, que decía, estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. No. No, el cristiano no es versátil en eso, sino es versátil en el sentido de que se adapta a la realidad que le toca. Si es que está esclavo, bueno, toca adaptarse a eso. Si es que es libre, es libre. Si es que es jefe, si es que es de estudiante, es de estudiantes, si es que es de esposo, si es que es padre, se va adaptando, porque la Biblia da para eso, o sea, la palabra de Dios da para eso. Entonces, si toca pelear en la montaña, pero en la montaña, si toca pelear en el llano, pero en el llano. ¿Me explico? Si es que toca pelear en el agua, toca pelear en el agua. Si es que toca teclearle toda la noche, le tecleo toda la noche. Si es que toca aprender a programar, le aprendo a programar. Si toca aprender a conducir, conduzco. Si es que tengo que aprender a cocinar, cocino. ¿Me explico? ¿Ya? En ese sentido, el cristiano es versátil. Porque uno sabe cómo adaptarse, cómo adaptar los principios bíblicos a la realidad. Y por último, justo en la mañana estaba yo pensando y me hicieron acordar de las tentaciones que tuvo Jesús. Ya, en especial me gustaría que reflexionemos sobre la segunda, ya, porque Jesús le responde, no, escrito está, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el tentador le dice, escrito está, no le lleva a un lugar alto, ¿no? Y le dice, escrito está, que a los ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces lánzate. ¿Y qué le responde Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, sí me gustaría que reflexionemos en eso, ¿no? Porque podríamos estar diciendo, está escrito, estas bendiciones, estas cosas, y ya dame, y ya haz. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que yo le decía a mamá, reflexionando, es que cuando nosotros sabemos que Jesucristo hace las cosas, Él las hace, y nosotros aceptamos el sí o el no, nosotros decimos, Dios, quiero esto, o sea, podemos decirle a nuestro papá, a nuestro Hashem, decirle, quiero otra cosa, pero está en tu voluntad. Si es que tu voluntad es, lo acepto, sea bueno, sea malo, es tu voluntad, o sea el sí, sea el no, es tu voluntad. Pero otra cosa muy diferente es decirle a Dios, mira, quiero que a tal hora, en tal lugar, a tal, eso es muy diferente. Entonces, ahí creo que va el contexto de la tentación, de saber la diferencia entre aceptar lo que Dios te da, versus el decir quiero como si fuera una lista, como si fuera un requisito. No, y además todavía más, es como decirle, Señor, por último, porque a veces, ya les digo, a veces se caen absurdos, ¿no? Las personas que más disponen son las que menos están dispuestas a hacer. Porque es como yo decirle, por ejemplo, no sé, es como que si yo ahorita, no sé, me pusiera un negocio. Y yo vengo y de aquí en adelante vendo y tal, y voy, y me hago rico, lara, y nunca abro. Y me da pereza despertarme temprano, me da pereza más llevar bien las cuentas. Bueno, por más que ore y grite me ponga de cabeza. ¿Ya? Entonces, el asunto, como les decía, y volviendo al tema, es determinar y comprender bien la realidad. Ya les digo, de eso va el asunto, de eso va el tema. Ya les digo, por ejemplo, ¿qué les digo? A mí me tocó, por ejemplo, aprender esto cuando salí de una escuela cristiana a un colegio fiscal y horrible. Ya, o sea, ya. Ya, fue un colegio bastante complicado, digamos, sí, especialmente uno que sale de la escuela cristiana en donde todo era el dobe, hablar con el pastor, que todos eran buenos días, Dios les bendiga, oremos para comenzar la clase, y de eso pasar a un colegio fiscal en donde habíamos 50 en el aula y con el inspector con malas palabras iban ahí con garrote en mano y todo lo demás. Un cambio brutal. Claro, era un cambio tosco, y ahí tocó ser luz. Y lo mismo cuando uno va al trabajo, lo mismo cuando uno va a otro lado. ¿Sí? Gracias.
Entonces, en todo caso, lo que toca a la larga, ay, no más gracias. Entonces, lo que toca en todo caso es analizar la realidad y ver cómo uno adapta la cuestión bíblica a esa realidad. Y eso es, digamos, y hay herramientas que todos tenemos para eso. Uno sabe que, por ejemplo, si es que debo alzar la voz, lo hago, pero no al punto de denigrarle a la otra persona. Por ejemplo, uno tiene límites. Si es cierto que tengo que gritar, por ejemplo, lo hago, pero no insultando. Por ejemplo, me pongo límites, no le irrespeto al otro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? O incluso, si es que debo llamar la atención a alguien, lo hago, pero no de una manera grosera. A mí justamente eso me tocó vivirlo, pero directo. En la academia de chefs es muy diferente a lo que generalmente se piensa que es la cocina, ¿no? En la cocina está alineado por las mamás, mientras que en la cocina profesional está alineada por hombres. Y yo siendo la única mujer entre 20 hombres, pues las cosas cambian muchísimo. Y a mí me tocó muchas veces, como yo no tengo la voz alta, me tocó cuadrarme y alzarles la voz, decirles, chef, tal cosa, chef, esto aquí, se hace así. Y nunca fui irrespetuosa, pero en mi contexto yo tenía que ser mucho más fuerte, más enérgica. Soy. Claro. Me tocó aprender ese cambio, porque una cosa es en mi casa con mi familia y otra cosa es en un contexto donde tengo 20 hombres que necesitan instrucciones y tengo que darles. Claro, exacto. Claro. Y así cada uno, ¿no es cierto? Ahora, entonces, en general, entonces, para concretar, cada uno adapte la Biblia y los principios bíblicos a la realidad que le toca según lo que le toca. ¿Ya? Y ahí sí es digamos, pero ojo, que incluso para eso hay reglas, ¿no? No se piensa, bueno, que entonces cada uno, no. El asunto es que hay principios bíblicos que nos invitan a ser coherentes, pero dentro de una realidad en específico. ¿Ya? Eso básicamente. Muy bien, entonces, después de que sale la batalla y estas personas salen con un ejército que era seguramente lo que había, salen desprovistos, salen desprotegidos y se da la batalla. ¿Qué pasa? Ganan, ¿no es cierto? Dice, entonces fíjense ustedes, primero que se da un careo, lo que se llama, ¿no es cierto? Porque dice, fíjense, el Señor les dice, yo les voy a hacer ganar a ustedes, tal. Y en el 29 dice, 7 días acamparon los unos frente a los otros. Careo ahí. Dice, y al 7º día se dio la guerra. Y los hijos de Israel mataron de los hijos de los sirios, perdón, en un solo día 100,000 hombres de infantería. ¿Ya? Lo cual es una barbaridad haber matado 100,000 de infantería, 100,000 hombres de a pie, como se dice. Dice, los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres. O sea, aquí nomás van muriendo, fíjense, 127,000. Entonces es un ejército enorme que se enfrentó contra 2 rebañitos desprotegidos ahí. ¿Ya? Y dice, también Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de habitación en habitación. O sea, el hombre iba, pero como se suele decir, como ratas. Iba y viendo dónde se esconde. Y aquí viene el asunto. Aquí es donde también muchos fallaron en una cosa. Ya les voy a decir. ¿De aquí qué viene? ¿Qué pasa en la historia? ¿Quién me cuenta? ¿Qué pasa después? De aquí lo que se sabe es que Ben-Hadad está escondido, ¿no es cierto? Y le llega, los siervos de Ben-Hadad le dicen, hemos escuchado que los reyes de Israel son ¿qué? ¿Cómo ponen ahí? ¿Cómo dice? Clementes. Son clementes, muy bien. Vamos a ver, ahí no dice que son clementes, ¿saben? Y vamos a ver, y aquí viene un asunto que es muy interesante. Ahí lo que les dice es, hemos escuchado que los reyes de Israel, reyes de Gesed son. Reyes de Gesed, y ahí aparece la palabra Gesed. La palabra Gesed normalmente le suelen traducir por clemencia, piedad, compasión, solidaridad. Pero resulta que en términos políticos, términos de reyes, la palabra Gesed no es un valor. La palabra Gesed significa lealtad. Lo que ahí estaría diciendo es, hemos escuchado que los reyes de Israel son reyes leales. Es decir, son capaces de hacer acuerdos. Son capaces de
perdonarte la vida de hacer algún negocio. Eso es lo que significa. Más que ser solidario, que son buena gente. No. No. Podría ser la palabra magnánimo. Puede ser, pero no, porque necesariamente magnánimo hace referencia a una calidad humana, digamos. O sea, son buenos, son benévolos, no son crueles. No. Lo que dice es que estos son leales. O sea, siguen un procedimiento, son más políticos, si se quiere. ¿Ya? En ese sentido. Entonces, de ahí a esa es una forma como se puede entender incluso la palabra gesed en general en la Biblia, que no es solidaridad per se. Y cuando se dice, por ejemplo, incluso que el Señor hizo gesed con nosotros, no es solamente que hizo solidaridad, es que nos estableció su lealtad sobre nosotros, que es diferente, ¿ya? En todo caso, y a partir de eso, ¿qué les dice? ¿Cuál es la estrategia que le sugieren a Ben Hadad? Ya, ahí no dicen el pescuezo, dicen la cabeza. Ahí no dice cuello, no dice nefesh ni nada. Ahí dice roshim, en nuestras cabezas. Dice, vistámonos de silicio, pongámonos silicio, es decir, ¿qué es silicio? Ah, no. Exacto, silicio es una ropa, es una tela muy áspera. No es silicio. No, silicio es la ropa áspera. Sí, silicio, entonces dice... Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estos de Ben Hadad que ya están vencidos? Le dice, ponte como esclavo, o sea, como vencido, vístete no con la ropa real, ponte de silicio, o sea, vístete con ropa osca, con ropa tosca, ropa de baja calidad, si se quiere, y ponte una soga en la cabeza, o sogas en la cabeza. Ya, más allá de que uno pensaría que son esclavos o lo que sea, lo que dice es, o sea, en vez de ponerte tu atuendo, tu tocado normal o tu corona, ponte soga. O sea, ¿eso qué demuestra? Sumisión, pobreza. O sea, ya no es el Ben Hadad, es el esclavo que está vestido con costal y con soga. Estoy a tu disposición. Exacto, estoy a tu disposición, estoy derrotado, estoy vencido. ¿De acuerdo? Y le dice, y así vamos allá. ¿De acuerdo? Y fíjense, ¿cuál es el diálogo que se da? Y aquí vamos a ver, porque es interesante. Y dice, fíjense, en el 32, ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cabezas, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben Hadad dice, viva por favor mi nefesh, viva por favor mi ser. Y él respondió, ¿aún vive? Mi hermano es. ¿Cómo entendemos esto? Pregunta, ¿cómo entendemos esto? Todos hemos entendido de lo que les he escuchado, le han entendido de manera literal. Y claro, llama la atención si digo, este man que me viene acá a conquistar 2 veces, después le termino diciendo, vive aún mi hermano es. Cuando la primera vez que lo leímos con Jesse, claro, decíamos, está raro. ¿Cómo? Primero, ¿era el hermano? O sea, mismo papá, misma mamá. No, algo más tiene que ser. Pero ¿por qué le llama mi hermano? O sea, es un vínculo muy cercano llamarle vive aún mi hermano después de todo lo que este hombre hizo. Porque no es más o menos como que le reconozca como un igual. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que cuando se hacía un trato, un convenio entre reyes, se llamaban hermano. Ya acuérdense, esto es algo muy importante. Cuando comienza el episodio, ¿quién estaba arriba y quién estaba abajo? Ben Hadad, que le dijo todo lo tuyo es mío. Sé mi vasallo. Ahora, cuando este está huido, está escondido, le dice, ¿aún vive? Ah, es mi hermano. ¿Qué le está diciendo? Somos iguales. Ni más ni menos. Estamos entre 2 iguales. Eso es lo que significa es mi hermano. No es que le está diciendo, sí, desconozco al Señor y tú eres mi ñaño. No. Le está diciendo es, ¿no? Sí, no, te perdono de todo, no ha pasado nada, ñaño, ven que se abrazo. No. Le está diciendo, ¿aún vive? Somos iguales. Ya no es el que me viene a conquistar, somos hermanos, es decir, somos iguales, estamos par. Eso es lo que significa somos hermanos. ¿Ya? Y dice, y los hombres que vinieron a dar el mensaje, dice, fíjense, ¿cómo dice el 33? ¿Cómo dice el 33? ¿Quién no tiene el 33? ¿Qué hicieron los hombres?
Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio. Ahí está ahí. Esto tomaron por buen augurio. ¿Alguna versión dice algo diferente? ¿No? Si no les digo. Ahí dice la siguiente cosa. Ahí aparece el verbo, la palabra nahash. ¿Le suena? Exacto, serpiente, pero en forma de verbo. Es decir, acuérdense que hacer los nehashim o estas cosas era como augurar, en el sentido de como de hacer sus prácticas de adivinanza. Entonces, de ahí que, por ejemplo, yo le he traducido pronosticaron. No es que lo tomaron por buen augurio, no, sino que ellos lo que fue, ellos enseguidita vieron cuando él dijo, mi hermano es, dijeron, salimos. Ya, salimos y se armaron lo siguiente, dice, los hombres pronosticaron, o sea, ya calcularon bien a dónde iba, se apresuraron y lo aprovecharon. Así dice literalmente, y lo capturaron, lo aprovecharon ese dicho. Y dijeron, tu hermano es Ben-Hadad. Tu hermano Ben-Hadad vive. No, ahí no dice tu hermano Ben-Hadad vive, no, ahí no dice vive. Ahí dice, tu hermano Ben-Hadad es tu hermano. Sí, dice en la Kadosh. Los hombres tomaron esto como una invitación provisoria. Ajá. Y ofrecieron libaciones y tomaron la palabra de su boca. Sí, Ben-Hadad es tu hermano. Entonces Ahab dijo, hasta ahí. vayan y traigan. Exacto, entonces fíjense, ahí no le dice, tu hermano vive, no. Él pregunta, ¿vive? Es mi hermano. O sea, si vive, somos iguales. Ellos se dan cuenta y dicen, sí, somos iguales. Sí, Ben-Hadad es tu hermano. Ahí no dice vive. Eso le añade. Entonces fíjense cómo estos mensajeros se dan cuenta y dicen, o sea, se dan cuenta, digamos así, imagínense que nosotros vienen todos así, humillados, todos y tal, claro, y dice, aún vive, si vive, somos iguales. Sí, son iguales. Sí, porque tal vez el rey pudo haber respondido, si vive, entonces, ¿dónde está para matarlo? Claro, ellos se dieron cuenta que o sea, ellos lo que dijeron es, quiero que al menos no le mates, o sea, ya, pero no le mates, ¿ya? Y ellos dicen, si vive, somos iguales. Entonces él le dice, lo que ellos entienden es, le está reconociendo como iguales, es decir, que podemos salir, no nos va a matar, podemos restablecer o sea, lo vieron todo, dijeron, sí, somos iguales. Sí, tu hermano es tu hermano. Exacto, o sea, básicamente, brother, ahorita, ve, ganamos. Claro, salimos vivos. Claro, salimos vivos y con el mismo estatus. O sea, por eso les digo, muy inteligentes estos, ¿no? Y él dijo, vayan, tráiganlo. Ben-Hadad entonces salió a él y él le hizo subir en un carro. Se fíjense, le trata como a rey, ¿no? Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, con un pacto te dejaré ir. Hizo pacto con él y le dejó ir. ¿Cuál es el pacto? Este de que devuelva la tierra. Ese es el pacto, básicamente, que devuelva la tierra y le deja ir. ¿Ya? Hasta ahí viene como tal la historia de este rey de Israel. Según como habíamos visto, dice que es Acab, pero no da para que sea Acab. Seguramente fue un descendiente de él. ¿Ya? Ahora, después, sí parece ser este tema del profeta que se encuentra y todo lo demás, esto sí parece ser que fue con Acab. ¿Ya? Esto sí. ¿Ya? Y dice, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Pero el otro no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra del Señor, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que haya sido un león? ¿O qué opinan de esto? Imagínense ustedes que yo ahorita le digo, ¿saben qué? Acabo de recibir palabra del Señor. Brian, pégame. ¿Qué te pasa? Pégame. Pero ojo que le digo, el Señor dice, pégame. Yo sé por qué te digo, pégame. Claro, y fíjense lo que aquí, qué radical es eso, que va contra toda intuición, ¿cierto? Y el hombre que aquí se niega a pegarle, sale y le mata un león. Que, dicho sea de paso, la forma de morir por un león es de la forma, como se suele decir, predilecta de juicio divino. O sea, cuando nadie más le quiere matar, sale y te mata un león. ¿Ya? Eso básicamente, ¿ya? Y dice, entonces, básicamente, como le decía, el león es la figura del juicio divino. O sea, cuando alguien no quiere hacer, ¿cómo se equiparan las cuentas? Es un león sale y le mata, ¿ya? O un animal, en general. Dice, luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hirió
y le hizo una herida. Es más radical en hebreo, es como que realmente le hirió y le dio contundente. Dice, y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. He aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Entonces, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. O sea, básicamente es, debes morir, qué pena, tú mismo dijiste. Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado y llegó a Samaria. ¿Ya? Entonces fíjense, de aquí se suele decir que aquí es el comienzo del fin de Acab, o de este rey de Israel. ¿Ya? Ya sabemos más adelante incluso lo que va a pasar, y el siguiente capítulo, el 21, es lo que pasa con la viña de Nabot y todo lo demás, que es bastante controversial, y eso ya lo veremos la siguiente semana, Dios mediante, de mano de Vitán y de Anton. Pero desde aquí comienza ya como el declive y ya el final, porque acuérdense que el libro de Primero de Reyes acaba con la muerte casi que de Acab. ¿Ya? Eso, entonces fíjense ustedes cómo se puede entender la Biblia. Entonces, para terminar, una cosa más, un dato interesante. ¿Se dieron cuenta cómo comenzó y cómo terminó la historia de la guerra? No lo del profeta, lo de la guerra. ¿Cómo terminó y con qué evento comienza? Con un diálogo. ¿Y cómo termina? Con un diálogo. Este es un buen ejemplo de una historia construida de manera quiástica. Es decir, lo del inicio tiene relación con lo del final y así lo del medio hasta encontrarse en el centro. ¿Ya? Y esto es un buen ejemplo de que, como suelen decirse ahora, vean, la mejor forma de solucionar un conflicto siempre fue el diálogo. Se pudo haber ahorrado 2 guerras y un montón de muertos si desde el inicio dialogaban. Eso también es del asunto. ¿Ya? Entonces fíjense, antes de salir a la guerra y todo lo demás, siempre agote la vía del diálogo, siempre. Y eso que tanto se predica ahora, resulta que eso estuvo en la Biblia desde los tiempos de los reyes. Fíjense ustedes. La diplomacia. Agote el diálogo. Converse primero. O sea, vea qué le duele al otro primero antes de pegarle. Por último, si quiere sacarle un ojo, primero pregunte por qué y todo lo demás, y después ya veamos qué se hace. Pero siempre agote el diálogo. No sea tan impulsivo. ¿Sí? Eso básicamente. Y ya, la siguiente semana estaremos viendo lo de la historia de la viña de Nabot y todo lo demás con Acab, y ya vamos aproximándonos al fin de este libro de Primero de Reyes. Después seguiremos con el de Segundo. ¿Sí? Y después tal vez nos sigamos con Crónicas, porque Crónicas habrá que leer en cambio después de Esdras y Nehemías, que es cuando más o menos se escribe. ¿Ya? Eso básicamente. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Mi comentario es que la casa está dispuesta. No, muchas gracias, Goya. Solamente que digan qué hay que hacer, qué les gusta, qué van a comer, qué van a acompañar. Gracias, Goyita. Bueno, entonces si no hay más preguntas por ahí, creo que podemos terminar la grabación por hoy.